Buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo les doy la bienvenida a este primer encuentro empresarial nacional virtual. Cómo adaptar el sistema de gestión de salud, de seguridad y salud en el trabajo en tiempos de pandemia. Este evento es organizado por la DGCN, la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo del Viceministerio de Promoción del Empleo, por la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del Viceministerio de Trabajo, por la Red de Centros de Empleo a nivel nacional y por el proyecto Fortalece Perú. Quien les habla, John Vargas, especialista del proyecto Fortalece Perú, estará a cargo de dirigir el presente evento. El señor Gustavo Ávila, supervisor sectorial de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo, a continuación va a presentar los servicios del Servicio Nacional de Empleo que están plasmados en los centros de empleo de la red nacional de los centros de empleo que están ubicados en cada una de las regiones del país. Bueno, adelante, Gustavo. Muchas gracias, John. Buenas tardes con todos los participantes. Muy agradecido de que ustedes estén aquí en este primer encuentro empresarial virtual. Es una primera experiencia en este contexto nuevo, diferente, pero que no nos quita para nada el reto de seguir trabajando y articulando con ustedes. Se ha preparado una breve exposición donde vamos a dar cuenta de los distintos servicios que presta el Ministerio a través de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo. Y bueno, a ver, daríamos pase a la presentación. Si es que la pueden... A ver, ok. Muy bien. Como ustedes pueden visualizar allí, este es el Servicio Nacional, el Servicio General, la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo, que es la siguiente, por favor. La siguiente, ok. ¿Qué es el Servicio Nacional del Empleo? Algunos quizás no lo conozcan, otros sí. Es una red de oficinas regionales y locales que brinda distintos servicios en la búsqueda de empleo, tanto para los usuarios buscadores de empleo, para las personas, como para las empresas. Es decir, el espacio donde tratamos que se encuentren los buscadores y las empresas, ¿no? Para cubrir las distintas vacantes que allí tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas además significa el Servicio Nacional del Empleo? Define y gestiona el modelo de atención y el modelo operativo de los servicios públicos de empleo, ¿no? Digamos que aquí nosotros vamos regulando y vamos definiendo cómo es ese encuentro. Y como lo decía hace un momento, también se establece el marco regulatorio de los criterios y los estándares para una adecuada implementación y prestación de los mismos. Vamos a ver la siguiente, por favor. Que esta red de oficinas se ubica a lo largo del país. Al menos un centro de empleo hay en cada región. En unos casos, por distintas características, existe más de uno, como es el caso de Lima, por ejemplo. Y lo que se propicia en estos centros de empleo es el encuentro entre los buscadores de empleo, que es la oferta por parte de los ciudadanos, y las distintas vacantes que demandan las empresas, ¿no? Entonces, es ese espacio donde se promueve además la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de las capacidades. Es decir, además de que sea un encuentro entre empresas y buscadores de empleo, sino que además se dan una serie de soportes y una serie de búsquedas para que este encuentro sea adecuado y sostenible en el tiempo. La siguiente, por favor. Bien, bueno, un poco ya se ha adelantado en la presentación, pero ¿qué es lo que se ofrece a las empresas en los centros de empleo? Para empezar, esto es un servicio totalmente gratuito, a las cuales las empresas pueden acceder de distinto tamaño, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Hay distintos servicios como la bolsa de trabajo, donde aquí las empresas pueden colgar sus vacantes para los distintos puestos que requieran cubrir. Hay espacios para convocatorias de personal, como se ha mencionado. Se atienden todas las regiones del Perú. En algunas regiones, como mencioné, es más de una. Existen también espacios de encuentros empresariales, como el que estamos teniendo en este momento. Vale decir que este es el primer espacio virtual que estamos generando en un contexto donde todos ya conocemos.
también hay convocatorias masivas, es decir, las empresas pueden acudir a nuestro centro de empleo y cubrir sus distintas demandas, no solamente una por una o un número reducido, sino también podemos cubrir un número mayor de las necesidades de las empresas. Visto así, también pueden ahorrar tiempo y dinero, como hemos dicho, es un servicio gratuito, pero además nos permite, con toda la experiencia que tenemos, de que estas convocatorias o estas plazas sean cubiertas en un tiempo oportuno, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Además, hay otros servicios, como por ejemplo, se mencionó en la introducción, lo que es el Certificado Único Laboral. CertiJoven, que va dirigido a personas de 18 hasta 29 años de edad, con los cuales en este documento pueden mostrar su experiencia, sus antecedentes y otros requisitos para postular a los distintos puestos de trabajo. Hace unos días, además, en este contexto, se ha aprobado, ya es una norma, CertiAdulto, que va dirigido a las personas de 30 años a más. En la práctica estamos promoviendo, apoyando a las personas que están buscando empleo desde 18 años en adelante, ¿no? Y hay toda una serie de distintos canales virtuales donde se puede atender. Esto en un marco de asistencia y contacto permanente hacia las empresas. Esto se hace, es una relación permanente que nosotros buscamos tener con las empresas para que puedan encontrar lo que ellos requieren, ¿no? Que es un personal calificado. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver cuáles son esos servicios de los que estábamos mencionando que se ofrecen a las empresas. Hay un primer conjunto de servicios, la siguiente, por favor, que son los servicios asociados a la bolsa de trabajo. Es decir, las empresas requieren cubrir sus plazas, ¿no? Demandan distinta cantidad de personas para distintos puestos, y lo que nosotros ofrecemos desde los centros de empleo es capacidad para gestionar convocatorias masivas. Les mencioné al inicio que no solamente es buscar un puesto individual, sino hay una capacidad para gestionar un número muchísimo mayor. También se ofrece el registro de ofertas laborales en el portal, es decir, las empresas quieren subir su búsqueda de vacante y se le asiste para que puedan subir las demandas que ellos requieren de personal. Se coloca en los distintos espacios, en este caso en el portal de Empleos Perú. Bueno, también se puede acercar a los centros de empleo. Sin embargo, como sabemos, en este espacio de distanciamiento, lo que nosotros estamos promoviendo es el portal de empleos, pero la atención virtual. Eso no quita que también en un marco de asistencia y acompañamiento permanente. Y además la preselección de postulantes, es decir, el centro de empleo a través de sus distintos consultores, digamos, identifica a las personas que pueden cubrir esa plaza y se las envía a las empresas para que ellas finalmente decidan. Es decir, hay todo un filtro, hay todo un proceso que trabajan los centros de empleo, los consultores de empleo en ese sentido. La siguiente, por favor. A ver. Bien, además este servicio también está enfocado para algunas poblaciones que así lo requieren mayor asistencia, como son las personas con discapacidad. Hay una norma que establece que las empresas están obligadas a cubrir una cuota de personas con discapacidad. En este caso, es decir, los centros de empleo y sus distintos asesores, consultores, brindan una asesoría para el cumplimiento de dicha cuota de contratación de personas con habilidades diferentes. Para eso se entrega una documentación específica, todo de acuerdo a norma, para realizar la vinculación entre el postulante y la empresa. Y lo que nosotros garantizamos es que las personas con habilidades diferentes accedan a los servicios de empleo. Entonces, como les decía, hay un seguimiento y un acompañamiento para cubrir esta demanda para dicha población. La siguiente, por favor. Y bueno, como mencionaba también, lo especifiqué hace un momento, la verificación y emisión de los certificados únicos laborales. Ahora existe el CertiJoven de 18 a 29 años de edad y el CertiAdulto. Es decir, ahora cubrimos o damos este certificado gratuito con respaldo del Ministerio para los buscadores de empleo, donde ahí van a poder encontrar datos de su identidad, antecedentes policiales, penales y judiciales, la trayectoria educativa
y la experiencia laboral formal, ¿no? Todos los papeles que se solicitan en los distintos puestos de trabajo los obtienen las personas, pero además también las distintas empresas, accediendo al portal empleosperú.gov.pe, van a poder verificar los mismos, ¿no? La información que allí se contiene es oficial. Entonces, lo que buscamos nosotros es reducir ese tiempo, reducir esa búsqueda de información que tienen las empresas a través de este certificado. Como se mencionó hace un momento, CertiJoven ya viene en marcha desde hace un año y hace unos días, en este contexto de promover la reactivación económica, se ha decidido ampliarlo también para las personas de 30 años o más. Entonces las empresas se encuentran allí una oportunidad para reducir sus costos, son los costos de búsqueda y también para los usuarios, ¿no? Entonces este es un servicio que se ha ido ajustando y mejorando de acuerdo al contexto y la demanda actual en esta, como el contexto lo amerita. La siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿qué se ofrece a las empresas en cuanto a los servicios de acercamiento empresarial? La posibilidad de utilizar salas de centro de empleo para sus convocatorias. Hay un espacio para que las empresas puedan acceder a este servicio para sus convocatorias. También están los encuentros empresariales para el relacionamiento como los tenemos ahora, en las distintas ruedas de negocio, y lo que significa la gestión de visitas guiadas a las instalaciones de las empresas usuarias, ¿no? Del personal preseleccionado. La idea aquí es que las empresas estén totalmente satisfechas, ese es nuestro objetivo, que ustedes cubran las plazas que ustedes requieren, y como vemos, este es un servicio que se encuentra a lo largo del país, es un servicio o es una plataforma que se le brinda al conjunto de las empresas con la experiencia que tiene el ministerio y con asistencia y, digamos, con la asistencia permanente del Ministerio de Trabajo y a través de sus centros de empleo y los consultores. Eso es lo que muestra el Ministerio a través de su Red Nacional del Empleo y a través de sus centros de empleo. Eso es finalmente lo que nosotros brindamos. Si tienen consultas adicionales, estamos llanos a atenderlas en este espacio o en la siguiente. Tenemos total apertura para recibir no solamente sus requerimientos, sino todas las dudas y consultas que tengan al respecto para poder cubrir sus vacantes de manera oportuna y eficiente. Por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Okay. Gracias, Gustavo. Bueno, a continuación, la doctora Nelly Calderón va a pasar a exponer la presentación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en tiempos de pandemia. Okay. Adelante, Nelly. Gracias, buenas tardes. Bien, mi nombre es Ana Calderón, soy abogada de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo del Viceministerio de Trabajo. Previo a iniciar mi presentación, recibo un cordial saludo del director general de mi área, del doctor Sergio Quiñones, de la doctora Carla Cánova, que es directora de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Estoy segura que están interesados por las nuevas normas que se vienen publicando desde nuestro sector y también desde el sector salud, ¿no? Respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Bien, para ello les voy a compartir la presentación, que además ustedes la van a poder encontrar en la página web del Ministerio de Trabajo, si desean descargarlas. Bien, entonces ya tenemos la presentación. El tema es cómo adaptar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en tiempo de pandemia. Antes presento el marco normativo sobre el cual hemos elaborado este material. Como documento directriz tenemos a la decisión 584, que es el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la Comunidad Andina de Naciones, de la cual nuestro país forma parte.
¿no? A partir de esta norma tenemos también un reglamento de esta decisión, y a nivel nacional tenemos nuestra normativa general, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada mediante Ley 29783, su reglamento. Tenemos formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestión, y como podrán ver de otro color, de color rojo, van a encontrar la normativa relacionada a seguridad y salud en el trabajo que se ha emitido recientemente, es decir, en época de COVID-19. Bien, tenemos tanto normativa del sector trabajo, normativa del Ministerio de Salud y también de la PCM. Empecemos entonces. ¿Qué es una pandemia? Estoy segura que esto ustedes lo saben ya de memoria, ¿no? La pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad, ¿no? La última pandemia que se registró en nuestro planeta Tierra fue hace 100 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, muchas personas, casi nadie ha vivido una pandemia. Es algo nuevo para nosotros. ¿Qué es el COVID-19? También sé que están muy relacionados con este término. Y bien, el COVID-19 viene a ser una enfermedad respiratoria aguda que es causada por el coronavirus, ¿no? Por una familia de coronavirus que se ha descubierto recientemente, por eso le llaman el nuevo coronavirus, y que puede producir en las personas una infección respiratoria leve. Muchos no sienten síntomas, no tienen síntomas, puede tener síntomas de alcance moderado, y también pueden producir la muerte, ¿no? ¿Cómo se contagia? De persona a persona. Lo hemos escuchado también reiterativamente. ¿Cómo se contagia? A través de las gotitas de saliva, a través del contacto con superficies que están contaminadas, y luego te llevas las manos que tocan superficies contaminadas a la boca, a los ojos o a la nariz, ¿no? Entonces, este COVID-19 es considerado como una pandemia. ¿Por qué? Porque se ha propagado a nivel mundial, ¿no? Y la mayoría de las personas no son inmunes a esta enfermedad. En ese contexto, en el contexto de pandemia en el que nos encontramos, ¿cuáles son las consecuencias que se han dado en el ámbito laboral, ¿no? ¿Cuál es entonces nuestro actual contexto laboral? Bien, nuestro actual contexto laboral es que, en primer lugar, hemos observado, hemos evidenciado que las empresas no estaban preparadas para afrontar una pandemia, ¿no? Pero no solo las empresas, también las personas, las instituciones públicas, las familias, etc. La pandemia genera miedo entre los trabajadores. Cuando pensábamos que ya retornábamos a las labores en este mes, todos empezábamos a tensionarnos, ¿no? Decíamos, uy, ahora me toca volver al trabajo, ¿cómo será? No voy a poder resistir que alguien estornude al costado mío porque puede tener coronavirus y me contagia. Entonces, la pandemia genera miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo desconocido, algo nuevo para nosotros. La pandemia genera implicaciones económicas en las empresas, ¿cierto? ¿No? Porque las medidas que se van a adoptar para prevenir el contagio las va a asumir la empresa. Económicamente las asume la empresa. La pandemia amenaza la continuidad de las empresas. Es cierto, porque actualmente estamos en aislamiento social, ¿verdad? Todos estamos en cuarentena, bueno, la mayoría de trabajadores. ¿Y qué ha generado esto? Que muchas empresas cierren, ¿no? Paralicen sus labores. Otras empresas incluso están en periodo de liquidación. Otras han tenido que reformular su rubro de actividad, ¿no? Entre otras medidas que han surgido como consecuencia de la pandemia. Actualmente los trabajadores se encuentran laborando, haciendo uso de figuras como el trabajo remoto, ¿no? Muchos nos encontramos en casa haciendo el trabajo que habitualmente hacíamos,
otros trabajadores se encuentran laborando con normalidad, ¿no? Es el grupo de trabajadores que trabajan en empresas que producen bienes y servicios esenciales. Por ejemplo, telecomunicaciones, los médicos, los productores agrícolas, entre otros. Y hay otro grupo de personas que se encuentran actualmente con licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior, salvo que el empleador los perdone, ¿no? Pero probablemente no suceda. Entonces, los trabajadores que actualmente se encuentran en suspensión imperfecta de labores, más adelante, cuando se retomen las actividades, van a compensar las horas dejadas de laborar, es decir, van a pagar horas. Bien, ¿quiénes se encuentran haciendo uso de esta licencia con goce de haber? Los trabajadores que se encuentran en un grupo el grupo de riesgo, ¿no? Encontramos trabajadores que tienen comorbilidades, inmunosupresivos, ¿no? Personas mayores de 65 años, las personas mayores en índice de masa corporal superior a 40, entre otros, ¿no? Los pacientes oncológicos, por ejemplo, y además también los trabajadores que las actividades que realizan son incompatibles con el trabajo remoto. Bien, entonces, ante este contexto actual en el que nos encontramos, además que estamos próximos, ¿no?, a reactivar nuestra economía en fases que va a durar hasta diciembre, ¿no?, esta reactivación, pero que paulatinamente se va a ir reactivando. ¿Qué debemos hacer para garantizar que los entornos de trabajo sean seguros y saludables para nuestros trabajadores? Tanto para el grupo de trabajadores que hace trabajo remoto, para el grupo de trabajadores que se va a incorporar a sus actividades en este periodo de reactivación económica, o para los trabajadores que se encuentran laborando con normalidad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, de acuerdo a la normativa que ha sido publicada a raíz de la pandemia, ¿no?, en materia de seguridad y salud en el trabajo, debemos elaborar dos documentos, o mejor explicado, debemos tomar acción en dos sentidos. En primer lugar, debemos actualizar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Desde que se anunció el estado de emergencia nacional, ¿no?, fue el 9 de marzo, o el 11, por ahí aproximadamente, se decretó que en todos los centros laborales públicos y privados se deben adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19, ¿no? Esto ya nos daba luces de que los sistemas de gestión tendrían que ir actualizándose de acuerdo a la normativa, a los lineamientos, a los protocolos que el sector salud, como ente rector en los casos de salud pública, ¿no?, iba generando. Otra acción que debemos empezar a conocer, que tenemos que ir evaluando, es la elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. ¿Qué es este documento? Esto sí es nuevo, ¿no? Este documento debe ser elaborado contemplando las medidas preventivas, ¿no?, relacionadas básicamente a riesgos de bioseguridad en el trabajo, ¿no? Es decir, los riesgos relacionados al contagio de COVID-19. Entonces, ¿cómo se va a elaborar este plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo? Bien, se tiene que elaborar en base a dos documentos importantes. Uno de ellos son los lineamientos del MINSA, que se han establecido mediante Decreto Supremo 239-2020,
2020-MINSA. Y el otro documento importante que va a servir de insumo para la elaboración de este plan es los protocolos sectoriales, ¿no? Los protocolos sectoriales son los documentos aterrizados que cada sector, el sector vivienda, el sector minería, el sector ambiente, el sector transportes, el sector comunicaciones, va a elaborar a fin de que se generen lineamientos que van a servir para las actividades que engloban, ¿no? Por ejemplo, encontramos ya actualmente a la fecha publicados 11 protocolos de distintas actividades que corresponden a distintos sectores, sobre los cuales los emplearán para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, ¿no? Solamente para ponerles como ejemplo, tenemos, si bien es cierto, 11 protocolos. Estos incluyen a su vez distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, textil y confecciones, comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, pesca industrial, restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio, entre otros, ¿no? Minería, construcción también. Estos protocolos han sido elaborados porque así lo dispone el Decreto Supremo 080-2020 PCM. ¿Ok? Bien, ustedes en el anexo 4 de la RM 239, que está en la diapositiva, van a poder encontrar una estructura para la elaboración del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Este documento, posteriormente de que sea elaborado en coordinación por el empleador y los encargados o los que integran el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser también aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Y posteriormente presentado al sector que corresponde. Cuando lo apruebe el sector al que corresponde esta empresa, ¿no? Entonces deberá ser presentado y registrado en el SICOVID, que es el Sistema Integrado del COVID-19, que es un sistema, una plataforma que le pertenece al MINSA. Una vez aprobado, la empresa podrá nuevamente abrir, reactivarse, reintegrarse a las labores, ¿ya? Pero el día de hoy no vamos a hablar de este documento. El día de hoy hablaremos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Solamente quería darles un marco general, un contexto de cuáles son las medidas que como empleadores debemos ir adoptando, uno, para poder reactivarnos, y otro para garantizar entornos de trabajo seguros y saludables. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Cuando se menciona el sistema de gestión, lo primero que se viene a la mente es orden, ¿no? Orden, procesos, pasos, ¿no? Algo concatenado, ¿no? Algo que es parte de un engranaje, ¿no? Algo que no está aislado, ¿no? Un sistema es, entonces, un conjunto de elementos que se interrelacionan e interactúan, que tienen por objeto establecer una política, objetivos, mecanismos y acciones. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Quién es el responsable de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? La Ley de Seguridad y Salud nos señala que el responsable de implementar un sistema de gestión es el empleador, ¿ya? Sin embargo, el empleador no va a garantizar
el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sin la participación de los trabajadores. Es decir, que la participación de los trabajadores es fundamental para garantizar que el sistema de gestión funcione eficazmente. ¿Qué contiene? Bien, ¿qué contiene? Es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y cómo es que se va a adaptar a la situación actual en la que vivimos. ¿Cómo está organizado un sistema de gestión? Bien, en primer lugar, un sistema de gestión se basa en un principio muy importante. El principio muy importante es el principio de mejora continua, ¿no? Entonces, este principio de mejora continua nos obliga a que este sistema de gestión sea revisado constantemente, ¿no? Si bien es cierto, yo primero voy a planificar, después voy a ejecutar lo planificado, después voy a verificar que se cumpla lo que yo he ejecutado a partir de lo planificado, y voy a corregir también después lo que no ha salido bien, donde han habido errores, donde han habido fallas del sistema, en donde se presentaron accidentes o enfermedades, voy a corregirlo. Este mecanismo va a ser continuo, de mejora continua, ¿no? Una vez que planifico, que hago, que verifico, que actúo, voy a empezar nuevamente a planificar cómo voy a corregir las cosas que he detectado que están mal, nuevamente ejecutaré lo planificado, nuevamente verificaré, nuevamente corregiré, y así sucesivamente. ¿Bien? En eso se basa el principio de mejora continua, que además es el principio sobre el cual descansa la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí está. Bien, a manera de hacerlo más didáctico, lo que les puedo mencionar es que para la implementación de un sistema de gestión es necesario seguir estos 7 pasos, ¿no? Primero, hay que contar con el compromiso del empleador o de la máxima autoridad, tanto de una empresa o de una institución pública. Teniendo el compromiso del empleador, vamos a poder realizar los siguientes pasos, ¿no? Vamos a poder realizar un estudio de línea base, es decir, vamos a poder mapear la situación en la que se encuentra la institución o la empresa respecto a las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a poder pasar a un tercer paso, que es el más importante dentro del sistema de gestión, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Vamos a poder conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, y contando con estos pasos precedentes, vamos a poder elaborar un programa anual de seguridad y salud en el trabajo y el programa anual de capacitaciones, ¿no? Y además, a partir de ahí, vamos a ir generando los documentos que son obligatorios dentro del sistema de gestión y los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, una empresa debe haber seguido estos pasos, ¿no?, para la elaboración de un sistema de gestión. El caso que nos trae este día, ¿no?, el que voy a presentar, no es el caso de una empresa que no cuenta con sistema de gestión, sino de una empresa que ya tiene un sistema de gestión y que lo quiere actualizar, ¿no? Entonces, no voy a ahondar en los pasos para implementar un sistema de gestión, sino de cómo adaptar este sistema de gestión. Bien, entonces me voy a centrar en algunos puntos que son importantes. Yo mencionaba el compromiso del empleador o de la máxima autoridad, ¿no? ¿Qué supone este compromiso del empleador? Que va a ser necesario en el desarrollo de todos los pasos
para implementar y para actualizar un sistema de gestión. El compromiso supone que la empresa debe tener una política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Lo que debe contener la política se encuentra establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su reglamento, ¿no? Debe tener compromisos, objetivos, debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? ¿Qué más supone el compromiso? Supone definir cómo el empleador va a gestionar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Puede gestionarlo él mismo o puede también tercerizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, podría contratar a un grupo de expertos para que elabore un IPER o para que lleve a cabo el proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité, o podría contratar expertos para la elaboración de un mapa de riesgos, o podría contratar a expertos para hacer la vigilancia de la salud, entre otras obligaciones que se encuentran establecidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué más supone el compromiso? Asignar recursos, ¿no? Y en el actual contexto, ya lo decíamos al inicio de la presentación, va a ser necesario que el empleador sí asuma costos para garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables, ¿no? Entonces, pero no solamente están los recursos financieros, sino también hay recurso humano, porque muchas veces la gestión de la seguridad y salud en el trabajo no es tercerizada, y quien la asume, por delegación, la asume un grupo de trabajadores que el empleador designa. Entonces también hay allí un despliegue humano. ¿Qué más implica el compromiso del empleador o de la máxima autoridad? Otorgar poder de decisión, ¿no? Si yo designo a una persona responsable para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debo también otorgarle poder de decisión, ¿no? Y confiar también en las medidas que esta persona establezca. Pero, ojo ahí, la delegación o contratación de terceros, ¿no? Expertos, no libera en ningún caso al empleador de su deber de prevención y de la responsabilidad. ¿Y qué tipo de responsabilidad podemos encontrar si se incumplen las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo? De tres tipos: responsabilidad civil, que podría ser solidaria, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa, ¿no? Hay tres tipos de responsabilidades a las que uno se arriesga si se incumplen las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, primero ya conversamos sobre el compromiso del empleador, ¿no? No solamente de cumplir las normas porque así lo exige la autoridad, sino porque cumpliendo estas normas de seguridad y salud vamos a cuidar la salud, la integridad de mi trabajador, y voy a lograr también más productividad. Un trabajador que goza de una buena salud es un trabajador más productivo, ¿no? Es un trabajador que se ausenta menos al trabajo. Es un trabajador que llega mejor a su casa, ¿no? Que puede disfrutar de su familia. Es un trabajador saludable tanto física como mentalmente. Bien, otro punto importante dentro del sistema de gestión es la gestión de los riesgos. Básicamente, ¿cómo se gestionan los riesgos? Con un documento muy importante que es la matriz de
identificación de peligros y evaluación de riesgos. La matriz IPER. ¿Qué implica esto? Implica que primero debemos identificar peligros en el puesto de trabajo. Estos peligros van a estar asociados a riesgos. Hay que evaluar estos riesgos. ¿Cómo los evaluamos? De acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y a la severidad de los daños. Y finalmente, cuando hemos establecido el nivel del riesgo, vamos a poder determinar controles, ¿ya? Es decir, vamos a poder gestionar estos riesgos. ¿Cómo vamos a gestionarlos? Eliminándolos, sustituyéndolos, aplicando controles de ingeniería, aplicando controles administrativos o utilizando equipos de protección personal. Vamos a detallar un poquito más cada paso de la elaboración de una matriz IPER. Bien, en primer lugar, ¿qué tipos de peligro conocemos? O antes de eso, ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Un peligro es la característica que tiene un objeto, una situación, una acción, o una característica intrínseca que tiene ese objeto, esa situación, esa actividad, que puede causar daño, ¿ok? Entonces, una característica intrínseca. ¿Y qué es un riesgo? El riesgo es que ese peligro se materialice y genere un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Es decir, genere daños a la salud o a la integridad del trabajador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una escalera representa un peligro, el riesgo será que yo me caiga de esa escalera, ¿verdad? Entonces, mientras que el peligro es la escalera, el objeto, ¿no? El riesgo será el riesgo de caída, ¿verdad? Puede ser caída a desnivel, ¿no? Caída de altura. Bien, pero ¿qué tipos de peligro podemos encontrar? Podemos encontrar peligros físico-químicos, mecánicos, eléctricos, locativos, químicos, ergonómicos, psicosociales, físicos y los que están actualmente de moda, los biológicos. Por ejemplo, los trabajadores que estamos desarrollando nuestras actividades en casa. ¿Qué tipo de peligros encontramos que son más comunes? Los ergonómicos, ¿verdad? Porque, bueno, no tenemos un espacio, no tenemos el equipo, no tenemos los muebles que podríamos utilizar en la oficina, ¿no? Sino que tenemos que adaptarlos. Muchas veces estos muebles, estos equipos que tenemos, no son ergonómicos, ¿no? Porque nadie pensó trabajar de repente tanto tiempo en casa, ¿no? Los que no tenían una actividad dentro de casa, ¿no? Los que actualmente nos encontramos en trabajo remoto. Entonces, ¿qué peligros encontramos, por ejemplo, en una silla que no es ergonómica? Pues, ¿o qué riesgos asociados? Lumbalgias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro tipo de peligros tenemos cuando desarrollamos el trabajo en casa? Los riesgos psicosociales también, ¿no? O los peligros psicosociales que tienen asociados riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque no sabemos, hay una línea muy delgada allí entre el tiempo que usamos para trabajar y el tiempo que usamos para la familia. Entonces nos podemos llegar a estresar. O las mamás, ¿no? Hacen actividades de mamás, de trabajadoras, salen a comprar las cosas del mercado, entonces tienen muchas actividades, ¿no? Están preocupadas en varias cosas. Y bueno, las personas que actualmente se encuentran laborando tendrán pues peligros relacionados a la actividad que realizan, ¿no?
Bien, entonces, en esta imagen, solamente para estar segura de que quedó claro, ¿no? Por ejemplo, en el número 4, ¿pueden ubicar el número 4? Bien. El número 4, vemos una persona que está conduciendo una máquina, ¿no? Está operando una máquina. Bien, esta máquina es o representa el peligro, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo asociado a esa máquina que está en movimiento? El riesgo es que la persona que lo está conduciendo, como no tiene visibilidad, ¿no? Atropelle a alguien o choque con algo, ¿no? Entonces, mientras que el peligro es la máquina, ¿no? Que está en funcionamiento, el riesgo será que el riesgo de atropellamiento o el riesgo que genere un choque. Bien, eso era para que quede claro en el ejemplo. Entonces, volvemos a nuestra matriz, ¿no? Ya identificamos los peligros, ya asociamos ese peligro a un riesgo, ¿no? En cada puesto de trabajo, ojo, esta identificación de peligros y asociación de riesgos se debe realizar por puesto de trabajo, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Procedemos a evaluar los riesgos, ¿no? Como ya les había dicho, ¿cómo evaluamos los riesgos? Evaluando, teniendo en cuenta dos criterios: la probabilidad de ocurrencia y la severidad de los daños, ¿no? Es decir, la frecuencia, ¿no? Y las consecuencias de que se materialice el peligro. En la RM 050-2013 del Ministerio de Trabajo, ustedes van a poder encontrar distintas metodologías para hacer la evaluación de los riesgos. De acuerdo a indicadores, a criterios, se les determina un valor, ¿ya? Por la probabilidad de ocurrencia, por la severidad de los daños, por el número de trabajadores que podrían afectarse si es que se desencadena ese riesgo, si es que el trabajador estaba capacitado para el puesto en el que se encontraba laborando. Y esto nos va a dar un valor, ¿ya? El valor que, de acuerdo al valor que nos dé la evaluación de los riesgos, nosotros vamos a determinar controles. Para la determinación de controles, es decir, para la gestión de los riesgos, vamos a utilizar la jerarquía de controles. Es decir, vamos a adoptar acciones para disminuir el nivel de riesgo teniendo en cuenta un orden de prelación. En primer lugar, vamos a proceder a eliminar el riesgo. Si no se puede eliminar el riesgo, ya que está relacionado al peligro que hemos identificado, entonces lo vamos a sustituir. Si no es posible sustituir, lo que haremos será aplicar controles de ingeniería. Si es que no es posible aplicar controles de ingeniería, utilizaremos la señalización. La señalética o los controles administrativos. Si es que no es posible tampoco esto, usaremos los equipos de protección personal. Salvo los equipos de protección personal, las demás medidas son medidas de tipo colectivo. Es decir, que si yo aplico una de las 4 primeras medidas, esto va a favorecer a más de un trabajador. Pero si es que como empleador otorgo equipos de protección personal, solamente le va a favorecer esta medida a una sola persona o a un solo trabajador. Y solamente si es que usa correctamente el equipo de protección personal. Y si es que el equipo de protección personal es adecuado para el riesgo para el cual se le otorgó el equipo. Ahora, este gráfico es solamente un ejemplo de las jerarquías de
controles frente al COVID, porque como ya dijimos, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el establecimiento de medidas de control se elabora de acuerdo al puesto de trabajo. Entonces, lo que yo aplique para una persona que trabaja en la actividad de panadero, ¿no? No es lo mismo que yo voy a aplicar, no son las mismas medidas que yo voy a aplicar para una persona que trabaja en limpieza, ¿ok? En el caso de la persona que trabaja en limpieza, pues tendrá riesgos químicos, ¿no? En su mayoría tendrá riesgos químicos, riesgos locativos, porque podría resbalarse, caerse, etc. En el caso de la persona que labora en actividad de panadería, en un puesto de trabajo relacionado a la panadería, pues su tipo de riesgos otros, ¿no? Tendrá de repente riesgos químicos, ¿no? Quizás, perdón, riesgos asociados a ergonómicos, por los polvos también, ¿no? De la harina, etc. Bien, entonces en el ejemplo, ¿no?, que tienen en el gráfico que presento a continuación, respecto a eliminar los riesgos, que era la primera medida para establecer controles, en el caso de la pandemia no es posible, ¿no? No es posible. Quizás el día que tengamos la vacuna, podríamos decir que la primera medida que aplicaremos será vacunar a todas las personas, ¿no? A todos los trabajadores. Como es un tema de salud pública, esto obviamente lo asumirá pues el gobierno central. Bien, la segunda medida es, después de eliminar, reemplazar o sustituir, ¿verdad? Bien, bueno, el gobierno dictó algunas medidas, como por ejemplo la posibilidad de que los trabajadores realicen trabajo remoto, ¿no? A solicitud de su empleador, y bueno, eso se podría considerar una medida de sustitución. Sin embargo, la medida de aislamiento, ¿no? Pero sin embargo, como bien sabemos, el virus se mantiene en los espacios públicos y en los espacios de trabajo. O sea, no es que el virus haya desaparecido, es decir, el riesgo no ha desaparecido, ¿no? Si yo voy a mi trabajo y estoy en contacto con personas que están contagiadas, entonces igual me puedo contagiar yo también. La tercera medida eran las medidas de control relacionadas a la ingeniería. ¿Qué podríamos hacer, ¿no?, respecto al COVID-19, que representa un riesgo biológico? Instalar filtros de aire de alta eficiencia, instalar barreras físicas como cubiertas protectoras plásticas transparentes contra estornudos, ¿no? ¿Para quién podría servirle esto? A las personas que trabajan en los bancos, por ejemplo, atendiendo al público, ¿no? Personas que trabajan en compañías que atienden al público, o en la administración pública, y prestan el servicio de orientación al usuario. Después, ¿qué tenemos? Tenemos las medidas administrativas, de control administrativas. ¿Qué podríamos hacer? Bien, modificar los horarios de las jornadas de trabajo. Por ejemplo, si todos mis trabajadores tenían un solo horario, bueno, lo que voy a hacer para evitar la menor concentración de personas en un solo horario será repartir horarios, ¿no? Si es que solamente tenía horarios de mañana, haré pues que la mitad de mis trabajadores asistan en la mañana y la otra mitad en la tarde. O de repente, si no es posible, evitar que se aglomeren todos a la hora de entrada, porque lo que se suele hacer es, a la hora de entrada o el ingreso al centro de trabajo, el trabajador tiene que registrar su asistencia, y allí, en ese momento, hay aglomeración, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago para que se mantenga el distanciamiento social de 1 metro por lo menos? Establezco horarios de entrada para unos a las 7 de la mañana, para otros a las 8, para otros a las 9. Esa también es una medida administrativa.
Otra medida administrativa también se considera el trabajo remoto, ¿no? O lo que ya se autorizó para el sector público en el decreto legislativo 1505, que en lo que sea posible las actividades se realicen mediante trabajo remoto. O, si es que es necesario, la presencia física del trabajador que se alterne también, ¿no? En algunos días irá a laborar a la entidad y en otros días lo hará desde su casa. Entonces son modalidades mixtas de trabajo. Otra medida administrativa será colocar señalética sobre los puntos de lavado de manos, ¿no? La RM239 del MINSA nos dice que al ingreso de cada centro laboral se debe garantizar colocar puntos de lavado de manos, ¿no? De preferencia, lavado de mano con agua y jabón, pero si no es posible, se otorgará pues alcohol gel, ¿no? Alcohol en gel con concentración mínima de 60% de alcohol, y además que en estos puntos de lavado de manos o de aseo se debe colocar imágenes, afiches que muestren cuál es la forma correcta de lavarse las manos. Bien, y la última medida, ¿no?, que debemos aplicar es el uso de equipos de protección personal, ¿no? Los equipos de protección personal deben entregarse al trabajador de acuerdo a los riesgos a los que esté expuesto, a los niveles de riesgo a los que esté expuesto. Y además garantizar la renovación de estos cuando sea necesario, es decir, cuando se deterioren o se pierdan, ¿no? Claro que con la pérdida se podría hacer un acuerdo con el trabajador para que sean repuestos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no solamente hay que dotar al trabajador de los equipos de protección personal, sino que hay que instruirlos para que se usen correctamente, ¿ya? Entonces, la obligación del empleador no se agota con la entrega del equipo de protección personal, sino con la información que se le entrega al trabajador para el correcto uso. Y tampoco no se agota solo ahí, sino que hay que vigilar que el trabajador use los equipos de protección personal correctamente. ¿De qué EPPs hemos estado hablando en estos días que deben usarse en algunos casos? Los guantes, ¿no? Hace poco salió una corrección, ¿no? Una fe de ratas al Decreto Supremo 032 de la PCM, que establecía que para ir al mercado y a los centros comerciales no era necesario el uso de guantes, ¿no? Pero las personas que atienden en los establecimientos de expendio de comidas o en los mercados, ¿deberán usar guantes? ¿No? De acuerdo a los riesgos que se evalúen, probablemente ya sí, ¿no? Para garantizar la inocuidad de los alimentos que manipulen. Bien, hemos estado hablando del uso de mascarillas también, el tipo de mascarillas que se va a utilizar de acuerdo al riesgo al que estamos expuestos. No es lo mismo hablar de una mascarilla que tiene que usar un médico que trabaja en emergencias que una persona que labora de repente en una oficina, ¿no? O una persona que labora en un banco, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta para la entrega de los equipos de protección personal, ¿no? Y también están los protectores oculares, los lentes. Bien, ya hablamos del hiper, ahora hablemos de algo que también es muy importante tener en cuenta en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los comités, ¿no? ¿Quiénes tienen la obligación de contar con un comité? Aquellos empleadores
que tienen de 20 a más trabajadores. ¿Y los que tienen menos de 20 trabajadores? Los que tienen menos de 20 trabajadores deben contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un comité de seguridad y salud? Un comité de seguridad y salud es un órgano bipartito. Bipartito porque está formado por representantes de empleadores y por representantes de trabajadores. Y es paritario porque el número de trabajadores y de empleadores debe ser el mismo. Es decir, si tengo 6 representantes de trabajadores, ¿cuántos representantes del empleador debo tener? 6, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de este órgano que es importante dentro del sistema de gestión? El diálogo y la vigilancia del desempeño del sistema de gestión. Este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de que va a participar en la elaboración de algunos documentos, políticas, planes en temas de seguridad y salud en la empresa, además aprueba también algunos de estos documentos. Participa en la aprobación del Plan Anual de Capacitaciones, participa en la aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y actualmente, lo que les mencionaba al inicio, va a participar en la aprobación de los planes de vigilancia que elaboren las empresas para poder reactivar sus actividades, para poder volver al trabajo. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia que tiene este órgano? ¿No? Este órgano es el nexo entre los trabajadores y el empleador, ¿ya? Y va a estar atento de que los trabajadores cumplan con sus obligaciones, por ejemplo, el uso de los equipos de protección personal, por ejemplo, que conozcan los procedimientos de trabajo seguro, ¿no? Y también va a estar atento de que el empleador cumpla sus obligaciones en materia de prevención. Por ejemplo, que tenga sus documentos al día, que otorgue a sus trabajadores los equipos de protección personal correctos, adecuados, ¿no? Que se cumplan los documentos de gestión también. Este órgano se reúne mensualmente de manera ordinaria, logra quórum con la presencia de 50% más uno de sus integrantes, pero también puede reunirse de manera extraordinaria a convocatoria del presidente o a solicitud de 2 de sus miembros o ante accidentes de trabajo graves. Pero actualmente, ¿cómo vamos a poder garantizar de que este órgano tan importante se mantenga funcionando? Bien. Una cosa muy importante, de la cual también nos hemos podido dar cuenta en este contexto de pandemia, es que las TICs, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicaciones, no sirven solamente para usar las redes sociales, ¿no? Sino que también sirven de herramientas para poder concretar reuniones, acuerdos, para trabajar, etc. Entonces, en este contexto actual en el que nos encontramos, en el que es fundamental, importante, imperativo, la reactivación y la participación de los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, la tecnología debería ser un aliado, ¿no? Pero la tecnología utilizada correctamente. ¿Esto qué quiere decir? Los miembros del comité pueden reunirse de manera virtual, siempre que se garantice la participación de sus integrantes, ¿no? Y que se pueda determinar los acuerdos a los que se llegan, que se pueda determinar la asistencia, ¿no? Para saber si es que hubo quórum o no, y que se pueda garantizar el cumplimiento de los acuerdos adoptados, ¿no? Entonces,
¿Puede el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo seguir funcionando a pesar de que tenemos actualmente medidas de aislamiento social? Sí, sí puede, ¿no? Y podríamos conformar un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en este contexto. Lo vamos a ver. Bien, en el contexto actual, las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo puede llevarse a cabo mediante medios electrónicos, siempre que se garantice el derecho de elegir y ser elegido de todos los trabajadores. ¿Ya? En el Decreto Legislativo 1499 se ha establecido la prórroga de el vencimiento del mandato de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo estoy a punto ya de cumplir los 2 años de mi mandato como representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y no se puede llevar a cabo por ningún medio las elecciones, entonces se prorroga ese plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta el término de la emergencia sanitaria. ¿Ya? Y aquí hay que diferenciar algo. Una cosa es la emergencia sanitaria y otra cosa diferente es la emergencia nacional, ¿verdad? La emergencia sanitaria decretada mediante Decreto Supremo 008-2020-SA culmina el 9 de junio. Sin embargo, la declaratoria del estado de emergencia nacional culmina, si Dios quiere, el 24 de mayo, porque podría aplazarse. Bien. Entonces, allí hay que hacer una diferencia. Cuando hablamos de emergencia sanitaria, entonces nos estamos refiriendo al 9 de junio. Cuando hablamos de emergencia nacional o estado de emergencia nacional, es la cuarentena, ¿ok? El aislamiento social. Lo que termina el 24 de mayo, supuestamente. Bien, entonces, ¿hasta cuándo puedo prorrogar mi mandato como representante de los trabajadores? Hasta el 9 de junio, ¿ya? Pero previamente debo agotar las posibilidades de llevar a cabo las elecciones mediante medios electrónicos o de manera física también, pero adoptando todas las medidas de seguridad y salud establecidas tanto por el MINSA como por el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? Si es que no es posible garantizar estas medidas, entonces procedemos a la prórroga del mandato de los miembros del comité que representan a los trabajadores. Y así garantizamos el funcionamiento de este órgano que, como les dije, es muy importante. Otro punto interesante del sistema de gestión, plan de capacitaciones. Como ustedes bien saben, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento establecen que es obligación del empleador brindar como mínimo 4 capacitaciones anuales a los trabajadores de acuerdo a los riesgos a los cuales se encuentran expuestos según el puesto de trabajo que tienen, ¿no? Estas 4 capacitaciones anuales, mediante una modificatoria, se estableció que tendrían que ser de manera presencial, impartidos de manera presencial, ¿no? Sin embargo, mediante el Decreto Legislativo 1499, se ha adoptado de que las capacitaciones puedan ser llevadas a cabo por cualquier medio virtual, medio presencial. Obviamente que en este contexto preferiremos llevar a cabo las capacitaciones de manera virtual, ¿no? Bueno, siempre y cuando se garantice pues que quien entrega las capacitaciones virtuales sea una persona que se encuentre capacitada para brindarlas
que se puede evaluar también lo aprendido por los trabajadores, que se pueda de repente más adelante, ¿no?, llevar a cabo una parte práctica para garantizar que el trabajador ha aprendido esos conocimientos, ¿no? Y garantizar también la bidireccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador pueda consultar al capacitador en lo que tenga dudas, ¿no? Entonces, tiene que haber esa posibilidad también de retroalimentación. Entonces, ¿qué nos dice el Decreto Legislativo 1499, que se publicó el día domingo? Nos dice que durante la emergencia sanitaria, las capacitaciones presenciales se refieren a dos momentos. Uno, cuando el trabajador está ingresando, ¿no?, a laborar y necesita conocer cuáles son las actividades que va a desarrollar, ¿no?, cuáles son las máquinas que va a operar. Entonces, al momento de la contratación, ¿no?, la inducción, mejor dicho, la inducción. Y cuando se produzcan cambios, ¿no?, en el puesto de trabajo. Es decir, cuando hay cambios en el puesto de trabajo, hay nuevos riesgos. Entonces, cuando haya nuevos riesgos, ¿no? En esas dos oportunidades, las capacitaciones deben ser sí o sí presenciales. En los demás casos pueden ser virtuales. Sin embargo, hay que aclarar que cuando se lleven a cabo capacitaciones presenciales, el empleador debe adoptar las medidas preventivas de bioseguridad referidas al distanciamiento social, ¿no?, que es por lo menos 1 metro, y la utilización de equipos de protección personal, entre otros. Además, aquí recuerdo que el mismo Decreto Supremo 239 del MINSA nos señala, perdón, es resolución ministerial 239 del MINSA, establece que cuando un trabajador, ¿no?, haya estado haciendo uso de licencia con goce de haber, ¿no?, es decir, no haya estado yendo a laborar porque quizás su actividad no estaba relacionada a la producción de bienes o servicios esenciales, y es un trabajador que realiza actividades de riesgo, entonces cuando retorne a trabajar debe hacer un refresh, ¿ya? El empleador tiene que volver a capacitarlo para recordarle cómo utilizaba las máquinas, cómo realizaba de manera segura sus trabajos, sus actividades laborales, ¿no? Esto con la finalidad de que, como es un trabajador de riesgo, actualice sus conocimientos, ¿no? Eso mismo establece la RM 239. Bien, respecto a los exámenes médicos ocupacionales, el mismo Decreto Legislativo 1499 establece que durante la emergencia sanitaria, los exámenes médicos ocupacionales preocupacionales se suspenden. ¿Pero en qué casos? Bien, hay que tener aquí en cuenta un antecedente, ¿no? ¿Quiénes son los trabajadores que deben someterse a exámenes médicos preocupacionales? Aquellos que realicen actividades calificadas como de alto riesgo, es decir, aquellas que están establecidas en el anexo del Decreto Supremo 003/98 SA. ¿Ya? Ellas son las personas que deben someterse a exámenes médicos preocupacionales. Entonces, para estas personas, ¿ya?, el examen médico preocupacional se va a suspender.
Sin embargo, ¿con qué vamos a acreditar que el trabajador se encuentra apto para ejercer una actividad de alto riesgo? Con el examen médico ocupacional efectuado en el último año, ¿no? Entonces, si un trabajador el año anterior ya se realizó un EMO, ¿no? Con esos mismos resultados y con ese mismo informe médico que señala que el trabajador es apto para laborar y para realizar actividades de riesgo, va a poder acreditar su aptitud para laborar, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Pónganse en el caso de un trabajador que en el año previo se realizó un examen médico ocupacional, pero las actividades que desarrollaba no eran de riesgo, ¿no? Si las actividades que realizaba en el año anterior eran diferentes a las actividades que va a realizar ahora. En ese caso, el médico ocupacional de la empresa debe evaluar, ¿no? Si es que ese examen médico ocupacional, que los resultados sirven o no pueden acreditar la aptitud del trabajador para el desarrollo de las actividades a las que para las cuales va a ser contratado, ¿no? En ese caso, el médico ocupacional podrá tomar la decisión de que el trabajador debe volver a realizarse exámenes médicos ocupacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque el examen médico ocupacional, tengan en cuenta esto, se realizan de acuerdo a los riesgos del puesto laboral del trabajador. Por ejemplo, si es que yo el año anterior trabajé de repente en una panadería nuevamente, ¿no? Y este año, y me hicieron mi examen médico el año pasado cuando trabajaba en la panadería, pero este año voy a laborar en una empresa constructora, en una empresa de construcción. Entonces, ¿ese examen médico que me tomaron el año pasado me servirá? ¿Los riesgos serán los mismos? No, ¿no? Entonces, el médico ocupacional, ¿qué dirá? No, mira, tú tienes un examen médico ocupacional, eras apto, tienes los resultados que tu salud estaba bien, pero el examen que te hicieron era respecto a los riesgos que tenías en esa actividad que desarrollabas. Y la actividad que vas a desarrollar ahora, 1, que es de riesgo. 2, es diferente al tipo de actividad que desarrollabas antes. Por lo tanto, te tengo que hacer otro tipo de evaluación, ¿no? Por ejemplo, evaluar si es que yo tengo vértigo, ¿no? ¿Qué tal si tengo vértigo y tengo que subir a una altura considerable? Entonces, mi vida está en riesgo, ¿verdad? Bien, entonces también la participación del médico ocupacional es fundamental, porque él es finalmente quien va a acreditar que el trabajador, o va a certificar que el trabajador se encuentra apto o no para desarrollar una actividad. Bien, respecto a los exámenes periódicos, que son cada 2 años, se suspenden. Respecto a los exámenes de retiro, ¿no? Es decir, cuando cesa el vínculo laboral, estos se mantienen como está regulado en la actual normativa, que nos dice que son obligatorios solamente cuando el trabajador lo solicita. Es decir, si el trabajador no lo solicita por escrito, el empleador no tiene la obligación de tomarlos. Pero ojo, lo señalado respecto a la vigilancia de la salud, respecto a los exámenes médicos ocupacionales, es un apartado distinto a lo que establecen los lineamientos emitidos por el MINSA, ¿ya?
y la evaluación de los exámenes llevar a cabo los exámenes médicos para los trabajadores no exime la obligación de ejecutar la vigilancia de la salud de los trabajadores de acuerdo a los lineamientos del MINSA, ¿no? ¿Y qué dicen los lineamientos del MINSA? Que los trabajadores que se encuentren en alto riesgo, riesgo medio, deben, y riesgo, ¿no? Riesgo medio y alto riesgo, deben realizarse pruebas moleculares o rápidas antes de reiniciar sus labores. Bien, finalmente, un tema también que ha sido materia de regulación en el Decreto Legislativo 1499 es respecto a las auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿No? ¿Para qué se realizan las auditorías? Para comprobar si el sistema de gestión está siendo aplicado de manera adecuada, ¿no? Si es que es eficaz y eficiente, ¿no? ¿Quién las realiza? Un auditor independiente, es decir, que no tiene vinculación con la empresa, ¿no? La empresa le va a pagar por el servicio de auditoría, pero no es una persona que trabaja en la empresa, ya es una persona independiente. Entonces, este auditor va a evaluar el sistema de gestión y su funcionamiento. ¿Qué establece el Decreto Legislativo 1499? Bien, si bien es cierto, las auditorías se realizaban de acuerdo a las actividades de la empresa, en el siguiente sentido, las empresas que realizan actividades de riesgo tenían la obligación de realizar las auditorías cada 2 años, las que no realizan actividades de riesgo cada 3 años, y las que cuentan hasta con 10 trabajadores y no realizan actividades de riesgo, solo cuando la Inspección del Trabajo lo ordene. Durante la emergencia sanitaria, las auditorías del sistema de gestión quedan suspendidas para todos los sectores económicos, ¿okay? Es decir, para las actividades que realizan actividades de riesgo, como para las que no realizan actividades de alto riesgo. Y culminada la emergencia sanitaria, el empleador tiene la obligación de realizar estas auditorías dentro del plazo de 90 días calendarios siguientes al término de la misma, ¿no? Es decir, si es que la emergencia sanitaria culmina el 9 de junio, 9 de julio, 9 de agosto, 9 de septiembre, ¿verdad? Tiene 3 meses, hasta el 9 de septiembre aproximadamente, porque son días calendarios, para poder ejecutar las auditorías en el plazo que le correspondía, ¿no? Puede que en este periodo todavía esté dentro del plazo dispuesto por la norma, ¿no? Es decir, que hace pocos hayan realizado su auditoría y todavía tienen este espacio de 2 años o 3 años para vencer, entonces obviamente ellas no tendrán la obligación de llevar a cabo una auditoría. Solamente aquellas empresas que su plazo haya vencido en este periodo de estado de emergencia o que esté próximo a vencer. Bien, y para terminar, algo que también es muy importante en este contexto de pandemia es el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Los servicios de seguridad y salud en el trabajo tienen como objetivos la promoción, la prevención y la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿ya? Es una estructura organizacional de las empresas. Son equipos multidisciplinarios que están conformados por médicos, ingenieros, psicólogos, ingenieros, ¿no? Sociólogos, entre otros. Todo empleador, señala la ley 29783, todo empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que puede ser propio o común a varias empresas,
¿no? Es decir, una empresa puede tener su propio médico ocupacional, su propio ingeniero de seguridad y salud, o puede ser común con varias empresas, ¿no? Por ejemplo, un consorcio, obviamente que preferirá, de acuerdo a la estructura empresarial que tiene, tener un servicio de seguridad y salud común, ¿no? Su finalidad, la finalidad de la existencia del servicio de seguridad y salud en el trabajo es esencialmente preventiva. En la RM239 del MINSA encontramos una tabla anexa que establece, de acuerdo al número de trabajadores y a la actividad, si es de riesgo o no es de riesgo, cuántos licenciados en enfermería, cuántos médicos ocupacionales debe tener, ¿no? Estas medidas han sido adoptadas en el contexto de la pandemia, ¿no? Y han sido adoptadas por el ente rector en salud, entendemos, para una mejor vigilancia de la salud de los trabajadores. Entonces, en el estado de pandemia resulta medular, imprescindible, la participación de este órgano para la vigilancia de la salud de los trabajadores. Además, va a permitir un mejor control epidemiológico a fin de adoptar las medidas para detener cualquier contagio, ¿no? Porque un empleador es un experto, ¿no? Es un experto en su área, en su actividad. Pero en torno a la pandemia, como lo señalé, han surgido riesgos biológicos, ¿no? Hay que hacer un mejor control epidemiológico, ¿no? Hay que hacer un control más estricto de la salud de los trabajadores. Entonces, eso lo debe hacer un experto, ¿no? Y ahí la importancia de contar dentro de la empresa también con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, del cual se puede apoyar el empleador para mantener la salud de sus trabajadores. Finalmente, bien, el principio de mejora continua implica evaluar constantemente la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión, por lo cual la adaptación de este sistema es imperativo respecto al contexto actual. El empleador, como lo dijimos, es responsable de la implementación del sistema de gestión, pero para conseguir los objetivos de este sistema de gestión, debe contar, debe propiciar la participación de todos los integrantes de la organización, ¿no? Y cuando digo de todos los integrantes, me refiero de los trabajadores de las empresas contratistas, de los visitantes, de las autoridades fiscalizadoras también, que van a las organizaciones, ¿no? De sus directivos, de sus altos mandos, ¿no? Un sistema de gestión eficaz y eficiente se consigue con la participación de todos los integrantes de la organización. Gobierno del Perú. El Perú primero.